Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy tenemos un invitado especial. Estamos hablando del pastor Fabio Padilla. Él es colombiano, misionero en Perú. Y bueno, el Señor lo ha usado en tierra vecina de Colombia. Y la clase que vamos a ver se llama Evangelismo y Discipulado, un enfoque práctico para la iglesia de hoy. Y necesitamos un enfoque práctico. Comprensión de los tiempos actuales tiene que ver con todas estas clases y estos recursos para los tiempos de hoy. Los principios siguen siendo igual, pero hay modificaciones, cómo acercarnos a la cultura moderna que está en constante cambio. Entonces, hemos invitado al pastor Fabio Padilla y le damos la bienvenida, pastor Fabio. Gracias, Marinés, por esta oportunidad, esta invitación. Estoy muy agradecido a Dios por esta oportunidad, la oportunidad de compartir lo que el Señor nos ha puesto en el corazón en este tiempo en cuanto a evangelismo y discipulado. Así que, ¿qué tal si hacemos una oración y comenzamos este tiempo juntos con la gracia del Señor y su bondad? Señor Jesús, muchas gracias por esta oportunidad de compartir tus principios, de la comunión que nos une. Gracias por la salvación que nos has dado y gracias también por las verdades de tu palabra. Pedimos, Señor, sabiduría, la sabiduría de tu espíritu para que nos ilumine la comprensión de tus propósitos para este tiempo y en especial en cuanto a evangelismo y discipulado en esta oportunidad. Gracias, Señor, por todos los que están aquí presentes en esta sesión hoy y por los que verán esto en el futuro. Tu bendición sobre sus vidas, sus ministerios, sus familias y sobre todas sus circunstancias. Es nuestra oración hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, y es que cuando hablamos de un enfoque práctico para la iglesia de hoy, yo qué es lo que estoy procurando, buscando con esto, es que sí, verdaderamente hagamos del evangelismo y del discipulado algo mucho más asequible, al alcance de todos. La misión de la iglesia y la obra de la iglesia es una responsabilidad de todos y para todos. La escritura sí nos enseña que los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros han sido comisionados para equipar a la iglesia, a toda la iglesia, para la obra del ministerio. Pero a veces hay algunas ideas, no sé por qué, ¿cierto? De que esto es una labor para unos pocos, especialmente para el liderazgo. Que no, que eso es responsabilidad del pastor. No, que eso es responsabilidad de los líderes. Ay, sí, que oremos para que el Señor les dé la gracia a los líderes y a los pastores y a todos los que están al frente del liderazgo en la iglesia para hacer la obra del ministerio. Y pues no es así. La responsabilidad final es de todos y es mi intención que en estas sesiones que empezamos hoy y durante las próximas semanas podamos ver esto de forma práctica. Hoy vamos a centrarnos un poco en algunos lineamientos, consideraciones bíblicas, algunos pensamientos al respecto, como poniendo una base para el evangelismo y de hecho en el resto de sesiones estaremos hablando también mucha Biblia, muchos principios bíblicos que nos hacen pensar sobre el evangelismo, pero por favor tengámoslo como una forma práctica y un enfoque práctico. Esto no se trata de dar aquí 1000 fórmulas de cómo evangelizar, ¿cierto? Porque a veces el evangelismo más efectivo es el más sencillo, el más simple. En la siguiente clase sí, y en la tercera también pretendo dar algunas maneras de cómo evangelizar con la Biblia, con algunas herramientas, ¿verdad? Prácticas. Pero seguro tú en tu contexto encontrarás tus propias herramientas para compartir la palabra del Señor. Pero también es nuestra intención conectar, como vamos a estar viendo y seguro me lo vas a oír decir de una y de muchas maneras, conectar el evangelismo con el discipulado, porque estas dos cosas no pueden separarse. Por mucho tiempo se ha pensado así y desafortunadamente, sin culpar a nadie, ¿cierto? Pero la responsabilidad final es de la misma iglesia que somos todos. Sí hemos separado el evangelismo del discipulado. Hemos pensado que el evangelismo va por una vía y el discipulado por otra. Y bueno,
hoy, en muchos sentidos, y después de muchos debates y estudios y libros escritos y conferencias sobre el tema, etcétera, se llega a la conclusión de que no se pueden separar estas dos cosas. Necesitan ir de la mano. Necesitamos conectar el evangelismo con el discipulado y entender, y de hecho lo establezco ya como una premisa en toda esta clase y para la iglesia hoy y para el futuro. El evangelismo ha de ir conectado al discipulado y no puede haber discipulado efectivo sin un buen evangelismo. Entonces, estas dos cosas necesitamos manejarlas, entenderlas, apropiarlas bien. Entonces, ¿qué tal si comenzamos respondiendo una pregunta? ¿Por qué compartir el evangelio? ¿Por qué compartir el evangelio? Bueno, yo propongo que hay una respuesta natural. Hay una respuesta natural a esto. Primero, gratitud a Dios, porque aquel que comprende lo que Dios ha hecho por su vida, por sí mismo y por los suyos, pues cuando uno tiene esta comprensión, esto nos lleva a compartirlo con otras personas. Y esto no tiene mayor esfuerzo, no requiere de mayor esfuerzo de nuestra parte. Uno comparte las buenas noticias con otros, ¿verdad? Y cuando uno comprende lo que Dios ha hecho en cuanto a salvarlo del pecado, de su mala conciencia y darle esperanza de vida eterna, pues compartir esto no cuesta mucho. De hecho, si observas, y seguro si tú eres pastor o líder o llevas algún tiempo en la iglesia involucrado en este tema de evangelismo y discipulado, o has simplemente observado en la iglesia quiénes son los que más comparten el evangelio. En muchas congregaciones lo que observamos que son los nuevos creyentes quienes comparten el evangelio en Espíritu. ¿Por qué? Bueno, le hemos llamado el primer amor y sí, tiene que ver con el primer amor, pero tiene que ver también porque es que esta persona comprendió lo que Dios ha hecho en su vida y esa comprensión lo lleva a compartir esto con otros, con sus familiares, con sus colegas, como diciéndole, miren lo que está pasando en mi vida, mira lo que sucedió, mira esto, mira lo otro, wow. Y hay de nuevo, un entusiasmo, un fuego, una pasión por compartir esto, que no cuesta mucho. Por eso es que digo, sin mayor esfuerzo. Quien comprende lo que Dios ha hecho por sí mismo, o sea, Dios interviniendo en su propia vida, lo comparte sin mayor esfuerzo. Y esa es una respuesta natural de gratitud a Dios. Es una primera cosa, pero hay una segunda y es que en parte esta respuesta natural tiene que ver con nuestro amor por otras personas. Cuando uno comprende lo que Dios ha hecho por uno, pues uno no quiere que nadie se lo pierda, ¿cierto? Uno con la familia, con los amigos, con el vecino, con el columpio, es como cuando una persona, cuando tú observas que hay en una tienda una gran oferta. Y tú dices, wow, y alguien te pregunta, oye, ¿dónde conseguiste eso tan bonito? O esa ropa, o ese teléfono, esa laptop, ¿dónde compraste eso tan bonito? ¿Qué? Ay, no, pues lo compré baratísimo en tal parte, imagínate que hay unas ofertas increíbles. O sea, uno comparte la buena noticia de lo que está encontrando, de lo que está conociendo, de lo que está aprendiendo, de lo que está haciendo. Y es que cuando uno, y la otra pregunta es, ¿a quién se lo comparte? Pues a las personas que uno estima. A las personas, perdón, por las que uno tiene cierta estima o mayor estima. A las personas que uno ama. O uno les comparte lo bueno que está experimentando. Y esto tiene que ver entonces con una respuesta natural. Uno comparte el evangelio de forma natural, pero ¿en base a qué? Y si mira las dos respuestas que estoy proponiendo aquí, en base a una comprensión de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso nos hace pensar también lo siguiente. O sea, la antítesis de todo esto es, ¿por qué no compartimos el evangelio como debiéramos? Y muchas veces es porque no expresamos la total gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, o no expresamos nuestro total y sincero amor por otras personas como debiéramos. Piénsalo. No se trata aquí de hacer una sentencia sobre la iglesia cristiana y sobre nosotros, pero piénsalo, porque en el fondo,
tiene que ver nuestra respuesta natural con estas cosas. Gratitud a Dios y amor por otras personas. Ahora, ¿por qué? Viendo otro punto, ¿por qué compartir el evangelio? Bueno, porque esta es la salvación que Dios ofrece a toda la humanidad. Y si leemos Juan capítulo 3, versículos 16 al 19, y me voy a permitir leerlo aquí de la Nueva Traducción Viviente, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito, en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Entonces, aquí yo quiero traer algunos énfasis sobre esta verdad. Sí, sabemos y comprendemos que la salvación que Dios ofrece al mundo está contenida en el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. ¿Y dónde pues encontramos esto? Bueno, aquí hay unas cosas que quiero resaltar en este texto. Primero dice aquí Dios, en el versículo 16, miremos solo el versículo 16, Dios amó tanto al mundo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que cree en Él. O sea, Dios no amó tanto al mundo por gusto. Él lo amó con un propósito, con un, como decimos, un para qué. Un para qué. Y el para qué de Dios es para que todo el que cree en Él, pues no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es que si hay una salvación, alguna vez alguien me preguntaba, bueno, ¿y salvos de qué? ¿De qué debemos de ser salvos? ¿Por qué los cristianos hablan tanto de salvación? ¿Salvos de qué? Bueno, es que la Biblia advierte sobre una perdición. Y esta consiste básicamente en estar en la eternidad con Dios o separados de Él. Si existe tanto una perdición, entonces amerita una salvación. Si existe una salvación, es porque hay una perdición. Una cosa implica la otra. Dios lo advierte y por esta razón Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese versículo ya establece lo que Dios planea y espera con la humanidad, y es que no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. Ok, yo sé que tú lo sabes, pero entonces sigamos reflexionando. Versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Ese es el versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Vuelve y juega. Enfatiza o se reitera Dios a través del apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, diciéndole el para qué. Dios no lo envió para condenar, lo envió para salvar. O sea, Jesús vino al mundo con un firme propósito y no fue el de condenar, sino el de salvar. Por medio de él, por medio de su muerte en la cruz, por medio de la resurrección, su sacrificio, que es el mensaje fuerte, principal, primario, esencial del Evangelio. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es que a veces, y pensemos sobre eso porque nos pasa también en la vida cotidiana, a veces encontrar el propósito de algo está en definir para qué no estamos haciendo lo que hacemos. Por decir algo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Entonces, ¿para qué lo envió? Para salvarlo. Piensa sobre eso. A veces descubrir el propósito en ciertas cosas simplemente está en establecer o reconocer para qué no sirven o para qué no las estamos haciendo o para qué no estamos en lo que estamos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvar. Eso también ya debe colocar en nosotros un pensamiento, nuestro ánimo, nuestra actitud, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante,
no es la de condenar, sino la de salvar, la de redimir, la de compartir el mensaje de salvación, porque el propósito máximo de Dios es salvar, no condenar. El versículo 18 entonces enfatiza esto. Dice, no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Reitera el mensaje, no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el único Hijo de Dios. Mira el énfasis del versículo 18 en el hecho de creer, creer. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no haber creído. ¿Cuán importante es que la persona crea? Ahora bien, al respecto o sea, respecto a creer, pues hay siempre mucha filosofía, se habla mucho de las creencias, se habla de lo que aceptamos, lo que no aceptamos, etcétera, etcétera. Creer tiene que ver esencial y principalmente con aceptar un hecho y aceptarlo obviamente como verdad. Lo que una persona cree es lo que esa persona acepta como verdad en su vida. La salvación depende de que la persona acepte como verdad que Dios envió a su Hijo al mundo por amor, no para condenar a uno, sino para salvarlo. Que la persona acepte que Jesús vino al mundo por ella misma, por esa misma persona. Sí, vino por toda la humanidad, pero también Jesús vino por ti, vino por mí, por tu vecino, por tu colega, por tu familiar que aún no conoce de Cristo, etcétera, etcétera, por la persona, el vino. Cuán importante es que la persona acepte esta verdad. Y cuando una persona acepta algo como verdad, entonces hablamos que lo cree. La condenación entonces consiste en no creer. Y mira lo que dice el verso 19, que ahí se explaya un poco más. Y llega y dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Una buena forma de identificar qué es lo que una persona cree como verdad o que no cree es pues ver qué es lo que más ama, qué es lo que más ama. ¿A qué? Y cómo podemos saber cuáles son aquellas cosas que yo más amo? Bueno, yo siempre lo he definido de esta forma. ¿A qué cosa le dedicas más tiempo, esfuerzo y dinero? Piénsalo, piénsalo. O sea, una de las cosas que más le dedica tiempo, esfuerzo y dinero, tiempo, energía y dinero, pues son las cosas que más ama. Y dice la Biblia que la condenación se basa en el siguiente hecho, que la luz llegó al mundo. La luz es Jesús. Jesús vino trayendo la luz de Dios, la verdad, indicando que él no vino para condenar, sino para salvar. Pero la gente amó más la oscuridad, le dedicó más tiempo, esfuerzo y dinero a la oscuridad que a la luz. Le dedicó más tiempo, esfuerzo y dinero a sí mismos y a sus placeres y todo, que a Jesús y que a creer en Dios, etcétera. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malvadas, como que dijeron, ah, bueno, y conocemos la historia, ¿verdad? De las excusas que la gente coloca, ¿verdad? O que alguna vez nosotros también nosotros mismos tuvimos, ¿verdad? En cuanto a Dios, en cuanto a creer y no creer, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que una persona cree? Lo que más ama. Y no como para, él juega, no como para tener aquí argumentos para juzgar y condenar personas, sino más bien que esto nos dé ciertas perspectivas de cómo poder abordar a una persona en algún momento para compartir el evangelio. ¿A qué es lo que esta persona le dedica más tiempo, esfuerzo y dinero? Bueno, ahí vamos a ver dónde tiene su corazón, ahí vamos a ver qué es lo que ama, ahí vamos a ver qué es lo que cree. Compartimos el evangelio porque esta es la salvación ofrecida al mundo. Que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvó por él. Que la condenación consiste en no creer lo que Dios ha hecho por nosotros. La condenación no es el plan de Dios, pero la gente ha tomado una decisión, o la humanidad toma una decisión, amar más la oscuridad que la luz. Y ahí estamos en esta lucha, en esta dinámica, ¿verdad?
con la que nos encontramos cotidianamente en la vida. Bueno, seguimos pensando en responder la pregunta, ¿por qué compartir el evangelio? Bueno, la Biblia dice, ya que ahí entro a un aspecto, en 1 Timoteo capítulo 2, los versículos 1 al 6, permítame leer todo el texto primero, luego hacer algunos énfasis. Dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Es Pablo hablándole a Timoteo, recordemos eso. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Ese es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Entonces, algunos énfasis aquí, pues dice en versículos 1 y 2, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Te ruego que ores por todos los seres humanos. Es una buena práctica, hablando de compartir el evangelio, que oremos, ¿ok? Y que oremos por todas las personas. Hello, que oremos por todos los seres humanos. Yo solo lanzo la pregunta, ¿cuánto oramos por las personas? A veces queremos compartir más el evangelio, o a veces nos preocupamos y afanamos de por qué no estamos compartiendo tanto el evangelio, pero una de las razones quizás es que no estamos orando lo suficiente por otras personas. El apóstol Pablo le recordaba a Timoteo y le decía, Timoteo, te ruego que ores por todos los seres humanos, Timoteo. Ora. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Mira el ánimo, o sea, yo le pongo este énfasis aquí como emocional, como que, pero es que las palabras del apóstol Pablo es, te ruego que ores por los seres humanos, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Me detengo acá porque la oración es recontra importante cuando hablamos de evangelizar. Que estemos orando por otros. No quiero emitir juicios sobre nadie porque de eso no se trata, pero reflexionemos y hagamos un mea culpa, digámoslo así. ¿Cómo oramos? Primero, ¿oramos por otros? Y si lo hacemos, ¿cómo oramos por ellos? Tomemos el énfasis del apóstol Pablo en el consejo a Timoteo diciéndole, ora por todos. Pídele a Dios que los ayude. Pide a Dios que te ayude. Cuando tú ores por otras personas, pídele a Dios que los ayude en sus emprendimientos, en sus trabajos, en su vida familiar, en su matrimonio, que les ayude en su camino. Intercede en su favor. Clama a Dios por esas personas que aún no conocen a Cristo y están en tu entorno. El vecino que te hace la vida cuadritos, te la pone difícil, ¿verdad? El jefe que te incomoda. Ese compañero del trabajo que a veces es un poco pesado contigo, sí. Ora por él, pídele a Dios que lo ayude, intercede en su favor y da gracias. Ay. Da gracias por ellos. Es que cuán importante es que oremos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Normalmente cuando leemos 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y siguientes, 1 y 2, 3, 4, normalmente leemos esto y lo usamos para orar por las autoridades, lo cual está bien, y orar por los gobernantes, pero es que allí el énfasis es más allá de las autoridades y los gobernantes. Es verdad que si oramos por los gobernantes y que Dios los bendiga y los utilice, seguro se van a dar ciertas condiciones de vida tranquila para poder compartir con mayor libertad el evangelio. Yo creo que sí. Dice que esto es bueno, el versículo 3 dice que esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere, el versículo 4, que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Ajá. El propósito de estar orando por todos los seres humanos, interceder en su favor y dar gracias a Dios por ellos,
Es para despejar, déjeme decírselo de esta manera, despejar la atmósfera espiritual en favor de aquellos que oirán el mensaje del evangelio, porque Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Y enfatiza, hay un solo Dios y un mediador que puede reconciliar la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Pero es que no podemos olvidar que vivimos en una constante batalla espiritual por el alma de las personas. Efesios 6, en la armadura de Dios, allí se nos habla mucho de eso, que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, todo esto que sabemos, ¿verdad? Efesios capítulo 6, del 10 en adelante. Cuando oramos por otros, se despeja, se disipa la atmósfera espiritual adversa. Por eso la oración es recontra importante cuando hablamos de evangelismo. Oremos, intercedamos en favor de otros, demos gracias a Dios por otros, porque esto va a hacer que espiritualmente se disipe toda esa confusión o esa duda o esa ideología adversa, dañina, que esté sobre estas personas, y que cuando vayamos a predicar el evangelio con ellos, esto tenga sentido para sus mentes y corazones. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando, si alguna vez han visto, seguro que sí, los dibujos animados, los cartoons, ¿verdad? Y a veces plasman allí sobre uno de esos muñequitos que se van moviendo, y cuando van renegando, les hacen como una nubecita aquí, llena de chispas y de rayos y centellas y cosas, porque ellos están renegando y toda esta dinámica. Bueno, así lo plasman porque así sucede. Y es que cuando oramos, es como que el viento del Espíritu, déjenme decirlo de esa manera, soplara sobre ellos y se disipara toda esta nube negra que tienen en su mente y corazón, que les cegue el entendimiento. Se disipa. Y ahora les hablamos que Dios les ama, que Jesús murió en la cruz, que resucitó para darles vida eterna, y como que ahora dicen, ¿cómo no lo vi antes? ¿Has escuchado alguna vez que alguien dice eso? ¿Cómo no supe esto antes? Si hubiera conocido de Cristo 20 años atrás, dicen algunos. 15 años atrás, ¿cómo no me di cuenta? Me lo dijeron muchas veces, pero no lo entendía. Porque ha habido una nube negra de confusión espiritual, de pecado, de mentiras del enemigo, etcétera. Y la oración por todos los seres humanos, interceder en favor de ellos, dar gracias a Dios por ellos, disipa esta atmósfera para que ellos puedan oír el evangelio. Piénsalo. Porque esas personas por las que deberías estar orando están más cerca de ti de lo que piensas. No tienes... Bueno, si Dios te llamó a ir al África o mudarte al otro lado del mundo, Dios te bendiga, anda, obedece. Pero a veces no es necesario ir al otro lado del mundo para evangelizar. A veces simplemente hay que abrir la puerta y decirle hola vecino, buenos días, ¿cierto? Y de pronto esos que Dios te está llamando a evangelizar y a compartirles el evangelio están más cerca de ti de lo que crees. Piénsalo. Pero antes de eso, ora. Ora por ellos, intercede en su favor. Bien, otro enfoque. ¿Por qué compartimos el evangelio? Bueno, Dios lo encomendó a sus discípulos. Veamos este punto ahora. Es un mandato. O sea, no podemos aquí rebajar ni pasar por alto este asunto. Abre tu Biblia conmigo, por favor, en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Sí. Yo sé que tú has oído este mensaje algunas veces. No importa. Abre tu Biblia nuevamente. Si estás conmigo en esta sesión, entonces, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que se les ha dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta
el fin de los tiempos. En comprensión de los tiempos se habla del fin de los tiempos, ¿verdad? Y hay un mandato específico que aún no culmina, que sigue vigente, y es ir y compartir el evangelio e ir y hacer discípulos de todas las naciones. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Allí puse versículo 16, pero voy a leer desde el 15. Dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Y estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Bueno, hay un mandato específico de Dios en estos dos textos a sus discípulos y por ende a la iglesia. En Mateo 28 se habla de ir a hacer discípulos a las naciones, y es que aquí hay un enfoque en los grupos étnicos, pues la palabra original allí del griego es la palabra etne, y de eso vamos a estar hablando más adelante en estas sesiones, que tiene que ver con grupos étnicos, y vamos a ver un poquito más de qué es un grupo étnico y qué podemos considerar como grupo étnico, y nos vamos a llevar la grata sorpresa de que grupos étnicos no solamente son aquellos nativos indígenas que están por allá metidos en la selva o en los campos no contactados, sino que a veces tenemos grupos étnicos en nuestra propia ciudad y a la vuelta de nuestra casa, a nuestro alcance. Y la Biblia nos enseña en Mateo 28 que debemos ir a ellos y hacer de ellos discípulos del Señor. Y en Marcos 16 encontramos un enfoque en los individuos. En la Nueva Traducción Viviente dice, comparte la buena noticia con todos, el que cree y sea bautizado será salvo. En otras traducciones dice, predica a toda criatura. Vayan y hagan discípulos y compartan el evangelio con toda criatura. Y es que el énfasis, el enfoque en Marcos 16 es a las personas. Es como para tener una doble perspectiva de la evangelización y el discipulado, o sea, a grupos, comunidades, pero también a personas. Todos podemos ser parte de la obra del Señor. Todos, sin excepción. Eso no es solo de pastores y líderes, y aquellos que el Señor llamó a dejar su país o dejar su... No, 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 no. Es para todos los que hemos creído, y es una respuesta natural, como ya vimos, de gratitud a Dios, de amor por otros. Es una comprensión de que, hey, pues Dios ha hecho cosas por mí, ¿cómo yo no voy a compartir con otros? Es una comprensión de que esa es la salvación que Él ofrece, que Él no vino a condenarnos, ¿cómo yo me voy a quedar callado? Yo debo hacerlo. Bueno, ¿a quién le digo? Bueno, encontramos en la Biblia un enfoque en comunidades. A veces Dios llama a personas o los coloca en una posición de compartirle a toda una comunidad, pero a veces no, a veces es a una persona específica. Y Dios coloca en tu corazón allí el deseo y la carga, como solemos decir, una persona específica. Y en esto quiero decir dos cosas. Hay una meta con el evangelismo. La meta en el evangelismo es traer la persona a la salvación en Cristo. O sea, ganarla para Cristo, como solemos decir en la iglesia. Esa es la meta en el evangelismo. O sea, cuando yo quiero compartir el evangelio con alguien, cuando me involucro en esto llamado evangelismo o evangelización, ¿qué tengo en mente? ¿Cuál es la meta? Bueno, ganar almas para Cristo, traer la persona a la salvación en Cristo, mi vecino, mi familiar, mi colega, etcétera, etcétera. La persona que es traerla, esa es la meta al evangelismo. Y cuando pensamos en el discipulado, la meta en el discipulado es la consolidación de esa persona en su fe y en la iglesia. La meta del discipulado es la consolidación de la persona en su fe en la iglesia. O sea, es como un paso más allá. No es solamente compartir el evangelio y que crea que Cristo murió por sus pecados y resucitó y que si se muere hoy se va al cielo. O sea, pues eso es importante. Pero ¿qué pasa si no se muere hoy? ¿Qué pasa si esa persona no se muere hoy? Pues esa persona va a seguir aquí en la vida, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con esa persona? Bueno, es necesario entonces, ¡plum!, disipularla, conectarla
con el discipulado para que se consolide su fe. Reconozcamos que no es suficiente que la persona crea y acepte a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador, salvo a casos particulares. Sí, claro. Si recordamos el ladrón de la cruz, bueno, el Señor le dijo, hey, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando él reconoció, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón de la cruz, siendo lo que había sido y declarado por la sociedad como un caso perdido, sí, el Señor le dijo, bueno, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no tuvo tiempo de ser discipulado, vamos. Bájenlo de la cruz, disipúlenlo y luego vuelvan a colgar. O sea, no, ¿verdad? Él no tuvo tiempo de ser discipulado. Hay casos así, hay personas que creen en Jesús y en el Evangelio en el último instante de su vida. Sí. Pero esos son casos puntuales. La gran mayoría de las personas tienen la oportunidad de ser discipulada. Y ahí es donde muchas veces fallamos como iglesia. Yo ya le compartí el Evangelio y ya lo llevé a Cristo, ya, listo. Listo, pues, acabé. No, eso recién comienza. Eso recién comienza. Es más, si muchos de ustedes miran su propia vida, ¿cuánto comprendieron realmente de Dios cuando les predicaron el Evangelio? Quizá muy poco, comparado a lo que hoy ya sabes, ¿verdad? Quizá ese día solo tuviste la convicción de pecado y tu urgente necesidad de recibir a Cristo y decir, ay, sí, porque si no estoy perdido. Y bien por ti, pero eso fue todo. O sea, la salvación consiste en recibir a Cristo y esperar que te llegue la hora de morir. Y listo. Eso es todo. No, no. El Señor dijo que Él tenía para nosotros una vida abundante. O sea, hay más después de ese primer paso de recibir a Cristo en el corazón como Señor y Salvador. Yo necesito ser discipulado y por eso es que es bueno establecer que hay dos metas, hay dos cosas que perseguimos aquí, que buscamos. La meta en el evangelismo es traer a la persona a la salvación, ganarla para Cristo, pero no la voy a soltar, la voy a dejar ahí. No, ahora quiero que se consolide en su fe y en la iglesia, que sea un miembro activo, contribuyente de la iglesia y participante en la obra del ministerio. Claro que sí, ese es entonces el discipulado. Y por eso también digo esto de esta manera, un evangelismo bien hecho conecta a la persona con el discipulado. No deberíamos desligar una cosa de la otra. Entonces este énfasis lo vamos a estar repitiendo en diferentes oportunidades aquí. Bien, ahora seguimos con la pregunta de por qué compartir el evangelio. Pero saben, hay que ser sinceros y yo creo, o por lo menos yo propongo que tenemos un problema de perspectiva. Tenemos un problema de perspectiva y hablo de la iglesia en general. Tenemos un problema de perspectiva que lo defino de esta forma. En tres puntos que quiero señalar aquí. Primero, no ver en el mundo, lo que Dios ve. No ver en el mundo lo que Dios ve. Juan capítulo 4, versículos 35 al 38, nos muestra lo que Dios ve. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes, les toca levantar la cosecha. Bueno, y es que aquí estamos hablando de qué es lo que Dios ve. Dios ve en el mundo un campo listo para la cosecha, un campo listo para la cosecha. Él no ve amenazas como solemos muchas veces ver los cristianos, ¿verdad?
Ay, no, que es que cuidado con el mundo, porque el mundo y porque fue que fue que, y porque esto y porque lo otro, y vemos peligros por todo lado y amenazas. Y ni qué decir de demonios. A veces los cristianos paramos viendo demonios por todo lado. Por supuesto, si el mundo entero está bajo el maligno, vamos, eso no es novedad. Pero ¿qué vemos? ¿Qué es lo que Dios ve? Dios ve un campo listo para la cosecha. ¿Vemos lo mismo? Deberíamos. Deberíamos ver el mundo. Por eso digo, tenemos a veces un problema de perspectiva, es que no vemos en el mundo lo que Dios ve. Las oportunidades de ser una influencia positiva, de hacer impacto, de compartir, oye, gente que podemos ganar para Cristo, lugares donde podemos llegar y decir, mira, todas esas personas necesitadas de Dios, a veces no vemos eso, sino vemos es amenazas, vemos problemas por aquí y por allá. Por el otro lado, ¿qué es lo que Dios ve en el mundo? Si seguimos en el diálogo acá, bueno, vemos el objeto de su amor y no de crítica. Juan 3:16 dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué vemos en el mundo? ¿Qué es lo que Dios ve en el mundo? Dios ve en el mundo el objeto de su amor, no el objeto de críticas. Y digo esto de esta manera porque a veces somos muy buenos para criticar lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, en nuestro entorno. Y es una suerte como de victimización, como dices, ay, sí, es que nosotros los cristianos pobrecitos nos ha tocado vivir esto tan duro. Pero Dios ve en el mundo el objeto de su amor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Allí dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Imagínate esta perspectiva de Dios. Tú y yo, aún siendo pecadores, fuimos el objeto de su amor. Y Él envió a Jesús a morir por nosotros, aún a pesar de nosotros mismos. Aún a pesar de nosotros mismos. Miremoslo de esa forma también. Dios ve en el mundo el objeto de su amor. Romanos 8:32 dice también esto. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Y lo dejo ahí, porque es que muchas veces estamos más enfocados en todo lo demás y no en aquello que Dios realmente quiere que nos enfoquemos. Perdón que me ría, pero me río muchas veces de mí mismo, de que muchas veces estoy enfocado en esto y lo otro, aquí y allá, en esto y lo otro, y me da risa cuando caigo en cuenta de estos versículos, digo, ay, sí, andando más desenfocado, una perspectiva totalmente equivocada. Entonces, un problema de perspectiva primero es no ver en el mundo lo que Dios ve. Ahora, siguiendo con este pensamiento, el problema de perspectiva está en no ver el mundo como Dios lo ve. Y es que en este sentido, pues tengo que referirme a Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice la escritura, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. El problema de perspectiva radica en no ver el mundo como Dios lo ve. ¿Cómo ve Dios el mundo? Pues lo ve con compasión. Por eso lo resalto ahí en rojo. Les tuvo compasión porque estaban confundidos y desamparados, como ovejas sin pastor. Así debemos ver el mundo. La compasión es la actitud correcta para ver el mundo. ¿Cómo debe la iglesia ver el mundo? Ver al mundo. ¿Cómo debe la iglesia ver su mundo, su entorno? ¿Cómo? Con compasión. No con lástima, con compasión. La compasión es la que nos mueve a actuar y a hacer algo para que esa situación cambie. La lástima es como, ay, sí, esta gente pobrecita y es una nota un tanto indiferente.
La compasión nos mueve a hacer algo, y es que hay algo que debemos hacer por este mundo y es compartir el evangelio. Pero el problema es que tenemos una perspectiva equivocada, muchas veces no vemos el mundo como Dios lo ve. Y en esto propongo lo siguiente, permítame decirlo aquí, debemos eliminar la arrogancia cristiana. Y déjeme decirlo así, porque a lo largo del ministerio, tantos años sirviendo al Señor en diferentes contextos, he podido observar que la iglesia cristiana muchas veces se equivoca por arrogante. Esta arrogancia que nos ha colocado muchas veces en la posición de juzgar, criticar y sentenciar a la sociedad por lo que vemos. Y lo he visto claramente cuando hay protestas frente al tema del aborto, por ejemplo, o al problema de LGTB o la dinámica del LGTB y todo este movimiento que es muy fuerte hoy por hoy. Pero ¿qué hace la iglesia? Muchas veces, y tengo que decirlo con una autocrítica, a la iglesia cristiana hemos respondido con arrogancia, sentenciando y criticando, no, eso es pecado, que eso no es bíblico, que eso está mal, eso va a llevar a la debacle en nuestra sociedad, no, y hacemos tremendo escándalo. Y yo creo que sí, yo creo que eso está mal, yo creo que si seguimos por ese camino, pues sí, las cosas se van a dañar, pero un momento, ¿y la compasión qué? Si estas personas que están practicando estas cosas o que están así en ese estilo de vida que vemos que está muy mal, oye, son personas por las que Cristo murió en la cruz también. Debemos verlos con compasión, debemos mirar a estas personas como, hey, objetos del amor de Dios, por lo tanto, objetos de la intención y ministerio de la iglesia. Pero no, muchas veces la actitud es una actitud arrogante. Es esa misma actitud arrogante que lleva a mucho creyente a sentirse espiritual por ya no tener amigos no cristianos. ¿Ha oído eso alguna vez? Entonces, cuando hablo de la arrogancia cristiana, hablo de estas dos cosas. Este ánimo de estar juzgando y sentenciando lo que la sociedad hace de una forma equivocada, de una forma, insisto, arrogante. Y otra es que mucho cristiano a veces se siente muy espiritual porque dice, pues yo ya no tengo amigos no cristianos, todo mi entorno es la iglesia y yo paro en la iglesia y sirvo en la iglesia y hago todo en la iglesia y pues ahí voy al culto, voy a la conferencia, voy aquí, voy allá. Pues sí, me alegra por ti, bien, pero yo preguntaría, ¿y a quién estás ganando para Cristo? ¿Y a quién le vas a compartir si todos tus amigos son creyentes? Si todas tus relaciones son cristianas, ¿es algo de lo cual sentirse orgulloso? ¿O es algo de lo cual sentirse desenfocado y hasta digo yo un poco más fuerte, avergonzado? Que ya no tienes a quién compartir el evangelio porque todos sus amigos son el pastor, la familia del pastor, los líderes, los diáconos, y ese es tu entorno de relaciones. Digo, pues chévere, me alegra por ti que estás en la iglesia involucrado, pero, ¿a quién le compartes el evangelio? ¿En dónde ejerces tu influencia cristiana? Es una arrogancia cristiana malsana, muy malsana. Piénsalo. Nuestro problema de perspectiva también va, o sea, no solamente por no ver en el mundo lo que Dios ve, sino también por no ver el mundo como Dios lo ve. Pero ahora también propongo esto. Y es que Jesús modeló una actitud justa y amorosa frente a los dilemas del mundo en su momento y nos invita a hacer lo mismo. Piensa sobre eso. En Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17, encontramos cuando le pusieron una trampa a Jesús en cuanto a si debían o no pagar los impuestos, ¿verdad? Y Jesús dijo allí esa famosa frase de la cual muchos se valen para hacer sus propias conveniencias. Él dijo allí, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En Marcos 12, del 13 al 17. Bueno, pero es que Jesús con eso también estaba modelando una actitud justa. Bueno, esta moneda tiene la inscripción de eso, pues denle al César lo que es del César. Paga tus impuestos, iglesia. En fin, paga tus impuestos, hermano cristiano. En fin. Pero en Juan capítulo 8, versículos 1 al 11, pues fue aquel pasaje donde encontraron a esa mujer malvada y pecadora en adulterio, ¿recuerdan?
Y entonces Jesús dijo, bueno, nadie te condenó. Y esa mujer dijo, no, nadie me condenó. Y dijo, bueno, pues ni yo te condeno. Vete y no peques más, ¿verdad? Entonces, Jesús modeló, vamos, él modeló un estilo de vida justo, al César lo que es del César, y amoroso, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así ve Dios el mundo. Y él nos dejó el mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos. Usted puede leer eso en Mateo 22, 36 al 40, y de amar a los enemigos, a aquellos que nos hacen la vida difícil, ¿verdad? Aquellos que nos complican nuestro andar diario. Ah, sí, 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 esa gente hay que amarla. Esta es la forma como Dios ve el mundo. Nosotros no deberíamos hacerlo diferente. Debemos ver el mundo con compasión, debemos ver el mundo con justicia y equilibrio, y debemos ver el mundo con amor. Oiga, no es tan complicado. Todos los días cuando salimos a la calle, tenemos múltiples oportunidades de ser justos, amorosos con quienes nos rodean. En algunas ocasiones, yo intencionalmente he hecho cosas que por lo menos la gente no está acostumbrada tan, o sea, no está acostumbrada, y por lo menos aquí en el contexto limeño, pues uno va por la calle y sí, los vecinos suelen saludar, hola vecino, hola vecino, sí, 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 pero pues un desconocido tú no tiendes a tratarle con amabilidad, ¿no? Sino siempre es como con reserva, ¿no? ¿Qué me puede hacer? ¿Me puede robar? ¿Me puede hacer algo? ¿Verdad? En nuestro contexto latino sabemos que es así, aunque en otras latitudes funciona igual, ¿cierto? Somos seres humanos y todo el mundo tiene esa prevención respecto a otros, pero a veces intencionalmente me he propuesto salir a la calle y ser amable con todo el mundo. Saludar y sonreír y ayudar. Uy, venga, yo le cargo el paquete, señora, venga, le ayudo a subir al taxi, venga aquí, venga allá. Y esa gente lo mira a uno como que... Me he dado cuenta que la gente no sabe responder, o sea, se desconcierta cuando alguien los trata con sincera amabilidad. O sea, que uno no está ahí con ningún interés. En una ocasión, aquí cerca de la casa, hay una estación de servicio, o una bomba de gasolina, como dicen en Colombia, o un grifo, como se dice acá en Perú. Y había una señora allí que estaba tratando de colocar el gato o la gata hidráulica para su carro, que estaba pinchado. Y pues yo la vi y obviamente me acerqué y le dije, señora, venga, yo le ayudo, no sé qué. Entonces al principio era muy prevenida porque es un auto muy lujoso y todo lo demás. Y entonces, como la vi tan nerviosa, agarré mi teléfono y le dije, ay, hágame un favor, sosténgame aquí el teléfono, ¿verdad? Entonces la señora agarró el teléfono así, como diciendo, ve, usted me está dando su teléfono. Y yo le estaba cambiando la llanta, ¿cierto? Y ya antes la señora se distensionó, se relajó, ¿verdad? Y ya pudimos conversar un poquito de qué le pasó, que sea por aquí, que no es de mi barrio, no es de mi zona. Me contó su vida. Ay, usted no es de acá, no, yo soy de Colombia. Ay, estuvimos hablando, bum, bum, ¿y qué hace? Ay, no, yo soy pastor. ¿Es pastor? Ay, pues con razón. Diga, ay, no, 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 no. ¿Verdad? Estuvimos hablando un buen rato. Pero a veces la gente no sabe, no se lo espera, que alguien los trate con amabilidad, pero hagámoslo intencionalmente. Salgamos a la calle pensando, hoy voy a ser amable con todo el mundo, no me voy a molestar por nada, no voy a ser diferente a nadie que me pide dinero en un semáforo. A veces me dicen, no tiene, pero sí tiene en el bolsillo para dar, pero simplemente uno cierra el corazón. No, vamos, vamos, porque esto, tú no sabes cómo Dios puede utilizar esto en la vida de esa persona. De hecho, que te enseña a ti un poco más de humildad y amor por el prójimo, ¿verdad? Pero tú qué sabes si esa acción tuya de amabilidad, de bondad, ¡boom!, es la respuesta de Dios a un momento de desesperación en la vida de esa persona. Tenemos que vernos también así. Y ahí voy a mi tercer punto acá. El problema de perspectiva que tenemos es que no nos vemos en el mundo como Dios nos ve, pero no nos vemos como Dios nos ve. Y aquí propongo, en Mateo capítulo 10, versículo 16 dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Nuestro problema de perspectiva no es solamente de no ver en el mundo lo que Dios ve. No va solamente en no ver el mundo como Dios lo ve.
que ese también es un problema, que no vemos el mundo como Dios lo ve. Pero a veces también nuestro problema de perspectiva es en que no nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve. ¿Cómo es que Dios nos ve? Bueno, Dios nos ve primero como ovejas en medio de lobos. Ovejas en medio de lobos. Y esto significa, pues, imagínate una oveja en medio de una jauría de lobos. A ver. Ay, a veces, no sé si el Señor lo dijo con cierto ánimo de hacernos reír o de hacernos temblar, no sé, pero es la verdad. Somos como ovejas en medio de lobos. Es decir, hemos de vivir conscientes de los riesgos. Sí, hay riesgos en ser un cristiano hoy en día. Hay riesgos, es verdad, en compartir la fe. Hay riesgos, claro que sí. Yo debo ser consciente de que estoy en medio de lobos. El lobo normalmente pues te quiere devorar, ¿cierto? El lobo te quiere morder, quiere que seas su alimento y hay gente que quiere alimentarse de ti. Y por eso hablan de ti, y por eso te señalan, y por eso te critican, y por eso te atacan. Sí. Es que son como lobos, debemos ser conscientes de eso, o sea, no te espantes. Mira, a veces hay personas a lo largo del camino en el ministerio que me han dicho, ay, pastor, ore por mí, que soy el único cristiano en mi oficina. Soy el único cristiano en mi familia. Entonces, por un lado yo digo, sí, claro. Entiendo tu preocupación o tu miedo, tu temor, porque somos como en medio de una jauría de lobos, es verdad. Gente que no tiene temor de Dios, no conoce a Dios, pues sí. Quieren devorarte con chismes y murmuraciones y un montón de cosas. Sí. Pero por el otro lado es una tremenda oportunidad que seas el único cristiano en tu entorno. Tienes a toda esa gente para evangelizar. Tienes que verte como Dios te ve. Sí, eres consciente del riesgo. Sí, pero entonces el Señor dice, sé astuto como serpiente e inofensivo como paloma. Bueno, cuando dice astutos como serpientes, pues ¿cómo son las serpientes? Pues la serpiente es prudente, sigilosa. La serpiente anda muy atenta a su entorno, anda alerta, es discreta, es inteligente. Usted no va a ver jamás una serpiente haciendo alarde de que ya llegó. Usted no va a ver jamás una serpiente como un perrito moviendo la cola o ladrando a todo el mundo, ¡ay!, haciendo escándalo. No, la serpiente usted ni se da cuenta cuando ya llegó. El Señor nos llama a ser astutos como serpientes. Ya pues, eres el único cristiano en tu entorno, eres el único creyente en tu familia, eres el único creyente en la oficina. Ok, sé astuto. Pide a Dios sabiduría y sé astuto. Y eso implica muchas veces, hermanos cristianos, iglesia, que estemos enterados de qué está pasando. A veces los cristianos somos los que menos noticias vemos y los que menos estamos conscientes del tiempo en que vivimos. Eso debemos cambiarlo. Nuestra astucia muchas veces vendrá de saber muy bien y conocer muy bien nuestro entorno, nuestro momento, nuestra comunidad, etcétera. Pero mientras nos llama también a ser astutos como serpientes, nos llama a ser inofensivos como palomas, inofensivos. ¿Cómo es una paloma o con qué se asocia la paloma normalmente? Bueno, con pureza, mansedumbre, gentileza, con bondad, con un estilo de vida pues apacible, confiable. O sea, para nada eres una amenaza para nadie. Que la gente te perciba que no eres una amenaza para nadie, que al contrario, pueden estar tranquilos contigo, que tú no vas a murmurar de ellos, que tú no vas a hablar mal de ellos, ni vas a procurar su mal. No, que la gente sepa que tú eres confiable. Eso abrirá puertas para que tú compartas el evangelio. Debemos vernos en el mundo como Dios nos ve. Sí, como ovejas en medio de lobos, pero eso no significa que debemos ser incautos e ingenuos. No, hemos de ser astutos como serpientes, pero inofensivos, no una amenaza para nadie. Debemos vernos en el mundo, como dice también la Escritura en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Allí dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y pisotearán como algo que no tiene ningún valor.
Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? ¿Y por qué digo que a veces tenemos un problema de perspectiva y radica en no vernos en el mundo como Dios nos ve? Porque Él nos ve como sal, Él nos ve como luz. En otras palabras, lo pongo aquí como catalizadores de cambios. Lo que enfatizo es que Dios nos ha dado algo que nadie más tiene. Y es la capacidad de ejercer una influencia espiritual positiva. Allí está nuestro valor como iglesia. ¿Quién más puede ejercer una influencia espiritual positiva hoy en día en la sociedad? La iglesia de Cristo. Pero a veces no nos vemos así. A veces no nos vemos así. Queremos el reconocimiento, que nos reconozca el Estado, que nos reconozca el alcalde, el gobernador, el jefe, como la iglesia, pero muchas veces nuestra influencia no viene de ese reconocimiento, sino viene del día a día, del trato amable, de ser sal, de ser luz, por donde quiera que vayamos, por donde quiera que estemos. Catalizadores de cambio. ¿Usted sabe lo que puede hacer una pizca de sal en un plato de sopa? Esa pizca de sal puede realzar el sabor de toda la sopa contenida en ese plato. Usted sabe lo que puede hacer un foco encendido en una habitación oscura. Por supuesto que lo sabemos. En una habitación no necesitamos muchas veces tener 10 o 20 o 200 focos encendidos. Con uno basta. En un plato de sopa no necesitamos colocar una cucharada entera de sal, necesitamos solo una pizca de ella. Así nos ve Dios en nuestro entorno y por eso muchas veces Dios nos coloca como los únicos cristianos en la oficina o en la empresa o en el barrio o en la familia, porque solo se necesita una pizca de sal, una pizca de su iglesia. A veces solo necesitan un foco de luz en la empresa, en tu entorno, y por eso Dios te coloca allí. Pero entonces, ¿en dónde está el tema? En nuestra perspectiva. ¿Cómo nos vemos? ¿Nos vemos como Dios nos ve? ¿O nos vemos como la gente nos ve? Porque la gente sí nos ve muchas veces como los aleluyas, los pesados, los intransigentes, los fundamentalistas, los radicales, los legalistas, los que todo no, o usted tiene, o no puede, y así nos ve el mundo, nos ve la gente muchas veces, porque eso es lo que nosotros equivocadamente, desde nuestra arrogancia cristiana, hemos proyectado. Que yo sí soy, que no soy, y paramos condenando que esto es pecado, que esto es pecado, que esto es pecado. Vamos. Si queremos compartir más el evangelio, tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Vernos en el mundo como Dios nos ve. Ver en el mundo lo que Dios ve. Y ver el mundo como Dios lo ve. Entonces, hasta aquí nuestra sesión de hoy. Vamos a seguir hablando de otros asuntos en cuanto a evangelismo y discipulado en las próximas sesiones. Yo creo que sí. Entonces, Marinés, te doy pase. Bueno, entonces nos vemos para la próxima clase y seguimos creciendo en este tema. Dios los bendiga.